amiguitos, ¿cómo están? Hoy hablaremos un poco acerca de la técnica Real-Time PCR, también conocida como qPCR y su actual uso en el análisis clínico. ¡Vamos allá! Real-Time PCR es una forma avanzada de la reacción en cadena de la polimerasa, la cual maximiza el potencial de la técnica original. Es por esta razón que la técnica de Real-Time PCR presenta varios beneficios que la hacen superior a un PCR convencional. Primero, permite observar cuáles reacciones han sido exitosas y cuáles no. Permite calcular de manera precisa la eficiencia de la reacción. No necesita una visualización en gel luego de realizar la reacción. Permite un verdadero análisis cuantitativo a diferencia del PCR convencional. En Real-Time PCR se ocupa el mismo principio de amplificación que en el PCR común. Por lo tanto, este proceso inicia de la siguiente manera. Primero, la temperatura se eleva a 95 grados Celsius. Aquí las hebras de DNA se separan en dos hebras simples. A continuación, la temperatura desciende a 60 grados Celsius, permitiendo que los primers se unan a la secuencia de interés dentro del DNA. La temperatura dependerá de los partidores específicos que se utilizan, pero generalmente va desde los 50 grados a 60 grados Celsius. Esto está relacionado directamente con su especificidad. En una tercera etapa, la temperatura es elevada a 72 grados Celsius, en la cual la enzima más utilizada es la Taq polimerasa, extraída en su comienzo del organismo extremófilo Thermus aquaticus. Es en esta temperatura en donde la enzima comienza a añadir nucleótidos y formar las nuevas hebras. Estos cambios de temperatura conforman lo que es conocido como un ciclo de PCR. Generalmente se repiten entre 30 y 40 de estos ciclos. Luego de todas estas etapas, se obtiene el doble de material genético con el que se contaba en un principio. Por lo tanto, la cantidad total de DNA será igual a 2 elevado a n ciclos. Así, teniendo en cuenta un promedio total de 40 ciclos realizados, se obtiene un número de copias de un 1 seguido de 12 ceros. Como si esto fuera poco, a diferencia del PCR común, en el Real-Time PCR la reacción es monitoreada en cada ciclo. ¿Qué? O sea, literalmente es en tiempo real. ¡Wow! Esto sí que es increíble. La base de esta técnica es la relación que se hace entre la amplificación con la generación de fluorescencia, que es detectada con una cámara durante cada ciclo de PCR. De esta manera, mientras el número de copias aumenta durante la reacción, la fluorescencia también aumenta. Para generar la fluorescencia se debe utilizar un detector químico. Existen dos opciones principales. La primera es utilizar un tinte intercalante. El más común es Cybergreen. Aunque todos actúan de forma similar, el tinte es fluorescente por sí mismo, pero en la presencia de DNA de doble hebra, esta molécula se une entre las hebras alterándose su estructura y causando una mayor fluorescencia. Cabe destacar que las moléculas intercalantes son agentes mutagénicos, por lo tanto deben ser manipuladas con bastante precaución para evitar accidentes. Oh, ¿qué me está pasando? DNA, siento que quiero brillar. Por lo tanto, a mayor sea el ADN amplificado, mayor será la fluorescencia detectada. La otra manera de generar fluorescencia son las sondas de hidrólisis.
Estas son secuencias que se diseñan para pegarse en zonas específicas del gen que se está amplificando. En sus extremos tienen un reporter y un quencher, que son fluorocromos. Cuando la sonda está intacta, existe un apantallamiento entre dos extremos y por lo tanto no brilla. Pero cuando el gen logra amplificarse, estas secuencias se separan y emiten fluorescencia. El problema es que tienen un precio mucho más elevado que la tinción intercalante. Los resultados del Real-Time PCR son visualizados en un gráfico de amplificación. En este, la fluorescencia está representada en el eje Y, mientras que en el eje X se encuentra el número de ciclos. La curva consiste en tres fases. La primera, en donde la fluorescencia producida no alcanza a ser detectada. La segunda, en la cual se produce un incremento exponencial de la fluorescencia. Y la tercera, en donde la reacción ha finalizado y la fluorescencia se estabiliza. El punto de intersección entre la curva y el umbral formado en la segunda etapa se denomina CT e indica el ciclo en que la fluorescencia alcanza el valor umbral y se detecta. Así, mientras mayor sea el CT, significará que existe una menor cantidad de DNA inicial, y mientras menor sea el valor, la cantidad de DNA inicial será mayor. Actualmente, el Real-Time PCR permite realizar el análisis de agentes patógenos en estudios clínicos. Además, es utilizado en el área clínica para la detección de la expresión génica en diferentes estadios de enfermedades. Por todas estas razones, el Real-Time PCR representa una técnica avanzada de biología molecular, de vital importancia en los análisis que se realizan actualmente en campos de la investigación y del diagnóstico clínico. Y aunque es una técnica de mayor dificultad que el PCR común y su costo suele ser un poco más elevado, es una técnica ideal. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.